Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora del día en que hayas decidido ver este material. Te doy la bienvenida una vez más a la clase de contabilidad financiera, perdón, 1 y 2, donde vamos a ver nociones de contabilidad financiera, vamos a ver qué es la contabilidad, cuál es el objetivo, cuáles son las características de la información contable y financiera y más o menos para qué sirve. Siempre me gusta iniciar las materias o los módulos indicándote que es muy importante que tengas presente que en la modalidad en la que tú estás estudiando, el tiempo de autoestudio es vital. Es importante que tú apartes algún espacio de tu tiempo para que puedas realizar lecturas de autoestudio, ahondar en los materiales que te proponemos nosotros como docentes y pues te reitero que estoy a tus órdenes a través de la administración de la institución si es que quieres que te resuelva alguna duda en particular o si quieres una asesoría personalizada. Una vez dicho lo anterior y recordándote, repitiéndote nuevamente que estamos viendo la materia de contabilidad financiera 1 y 2, me presento contigo y te dejo por aquí mis datos básicos. Mi nombre es Abimael Ontiveros, licenciado en Administración por la Universidad Autónoma de Nuevo León y máster en Gestión de Capital Humano. Certificado en creación de ambientes de aprendizaje, en evaluación de candidatos y en intraemprendimiento. Cada vez que inicio una materia nueva, independientemente de si ya he estado por ahí compartiendo temas contigo o no, eh, me gusta realizar una breve presentación porque así tú tienes la certeza de que la información que te compartimos es información fidedigna, es información confiable, es información que tú puedes utilizar en el ámbito profesional. Una vez dicho lo anterior, vamos ahora sí a ver cuál es el objetivo de esta asignatura. Bueno, pues me permito leer, perdón, el objetivo de la asignatura. El curso pretende desarrollar en el alumno las habilidades y conocimientos necesarios para aprender todo el ciclo contable y financiero, concluyendo con la elaboración de los reportes financieros, asistido por computadora, que sirven de apoyo para la toma de decisiones internas y externas de las finanzas. Bueno, pues aquí el objetivo está sumamente claro. Básicamente, la materia tiene como fin o como objetivo principal que tú comprendas cuál es la importancia de la contabilidad y que además tú te enteres que el principal producto de la contabilidad es la información financiera. ¿Para qué sirve la información financiera? La información financiera básicamente tiene el principal objetivo de ayudar a los administradores de una entidad a tomar decisiones de forma acertada. Estamos en un mercado sumamente globalizado, sumamente competitivo, que evoluciona de manera vertiginosa, entonces es importante que tú aprendas a identificar oportunidades, que tú aprendas a agregar valor a tus productos y servicios y sobre todo que tengas la capacidad de tomar decisiones de forma correcta. ¿Qué es una decisión? La decisión es la elección de una alternativa entre varias opciones disponibles. Las decisiones son la base fundamental del éxito en los negocios y no solo el éxito en los negocios, en cualquier organización y en la vida. De ahí la importancia que los teóricos de los negocios y de la administración hayan desarrollado ciertas técnicas o ciertas herramientas que le permiten al administrador ser más acertado en sus decisiones. Finalmente, todo lo que se pretende al momento de enseñarte herramientas de negocios es que tú puedas prospectar, es decir, que puedas hacer pronósticos de cómo va a estar el futuro para disminuir los errores que puedan tener tus decisiones. Aparte de prospectar, las herramientas de los negocios también te pueden ayudar a visualizar a la organización como un todo, a utilizar información histórica, a realizar análisis del entorno interno y externo de la organización para que, repito, tus decisiones sean cada vez más acertadas, tengan menos margen de error, porque entre mejores decisiones tomes, más éxito va a tener la organización, ya sea que estés trabajando en ella o que tú hayas fundado, que tú hayas establecido, ya sea tu micro, pequeña o mediana empresa. ¿Qué vamos a ver hacia grandes rasgos? Digo, es bastantita la información, está muy nutrido tu programa de estudios, pero ¿qué vamos a ver a grandes rasgos? Bueno, primero vamos a ver principios de contabilidad. En principios de contabilidad me refiero a conceptos básicos de contabilidad porque este término de principios de contabilidad se puede confundir con algo que se llama principios de contabilidad generalmente aceptados, que eran los principios que anteriormente regían a la manera en que se obtenía y se presentaba la información financiera en la organización
Pero actualmente las normas que rigen cómo se obtiene y cómo se presenta la información financiera son justamente las normas de información financiera, que te recomiendo mucho que estudies, por favor, normas de información financiera, las NIF, famosísimas NIF, normas de información financiera. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es un grupo colegiado de contadores aquí en México, tiene por ahí en su página algunas NIF en PDF que puedes adquirir por algún costo, o si lo prefieres en alguna librería especializada en negocios, puedes tú obtener las NIF, que te servirán de mucha ayuda en caso de que estés estudiando contabilidad. Y si estás estudiando administración, pues te son de mucha utilidad para saber cuáles son las normas que rigen esta obtención de información financiera. Actualmente también estamos yendo o virando hacia algo que se llama convergencia internacional, que quiere decir, a partir del 2012 las organizaciones notaron que cada vez estamos más globalizados, que cada vez tenemos relación o más relación e interdependencia con otros países, con otras entidades, y entonces surge la necesidad de unificar las reglas contables y financieras. Por eso surge administración internacional, contabilidad internacional, y surgen algunas herramientas que nos ayudan a homologar o a estandarizar la información para que, por ejemplo, si tú obtienes y presentas información financiera en México, sea perfectamente entendible y comprensible en España, Italia, Alemania, etc. Entonces, por ahí surge lo que en México se conoce como las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, y en inglés, si no me equivoco, IFRS, International Financial Reporting Standard, que pues, te serviría mucho estudiar qué son las normas de información financiera, las normas internacionales de información financiera, y también por ahí pues, estudiar algo de auditoría no te vendría mal, normas internacionales de auditoría, normas de auditoría generalmente aceptadas. Pero bueno, entonces lo que vamos a ver en principios de contabilidad son conceptos básicos de la contabilidad, como por ejemplo, qué es la contabilidad, tipos de contabilidad y razón de ser de la contabilidad. Vamos a ver también sistemas de información financiera. Previamente te voy a explicar qué es un sistema de información, cuál es la importancia de los sistemas de información en la organización. Después, principios de contabilidad financiera. Ahora sí, vamos a establecer qué es la contabilidad financiera. La contabilidad es una técnica, o se puede decir que es una ciencia. Por ahí hay un debate. Los contadores dicen que la contabilidad es una ciencia. Si bien puede ser tomada como ciencia, yo considero que pudiera ser una técnica, más una técnica que una ciencia. Pero más allá del debate de si es técnica o es ciencia, lo que nos interesa es a qué se dedica, qué hace la contabilidad. Básicamente, registra y controla todas las operaciones que tienen que ver con dinero dentro de la organización. La contabilidad se divide en tres tipos de acuerdo a su utilidad. Bueno, hay una clasificación más grande. Yo, para obviar tiempo y sintetizando toda la información, la divido en tres grandes grupos, que es una clasificación muy funcional. Tenemos contabilidad administrativa, contabilidad financiera y contabilidad fiscal, que más adelante te voy a explicar, pero nosotros nos vamos a basar en la contabilidad financiera, que es lo que marca tu programa de estudio, es decir, la obtención de información financiera para presentarla en estados o en informes financieros, de forma que la puedan utilizar usuarios internos y externos de la organización para pues cumplir ciertos objetivos. Por ejemplo, a lo mejor para que auditen a la entidad y genere más confianza en sus socios, en sus dueños. A lo mejor también porque pues, eres una sociedad anónima, supongamos, y tienes que presentar a la Junta de Accionistas estados financieros de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, etcétera. Entonces vamos a enfocarnos mucho en qué es la contabilidad financiera. Vamos a ver información contable, ciclo contable, estados financieros. Vamos a ver estados financieros básicos, porque hay estados financieros de otro tipo, hay estados financieros accesorios, hay estados financieros básicos. Nosotros vamos a ver los básicos, que generalmente son 4. Si tú ya tuviste contacto con alguna materia que veía contabilidad, seguramente verías estado de resultados y balance general, que son pues como los dos estados resultados por excelencia, donde nos podemos basar para hacer interpretación y análisis de cuál es la situación de la organización. Sin embargo, sería importante que conocieras que existen otros dos estados financieros. En total, los estados financieros básicos son 4, que son balance general, estado de resultados, flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto.
Y también vamos a ver finalmente la introducción al análisis e interpretación de estados financieros. De nada sirve que tú tengas un estado financiero, es decir, que tú tengas un examen o un análisis si no lo diagnosticas, si no lo traduces, si no le explicas al empresario o si no lo utilizas a tu favor, si no utilizas a tu favor esa información. De nada sirve, imagínate que te mandan a hacer un examen completo de sangre y te los dan y el doctor no te dice nada, nada más te dice, aquí está su examen. Es lo mismo con las empresas. Imagínate que tú haces los estados financieros y se los entregas al empresario. ¿Eso de qué le sirve? La chamba realmente empieza, digo, hacerlos también es una ciencia, ¿no? Tiene su ciencia, tiene su chiste, hacer los estados financieros. Pero interpretarlos también, y es otra chamba igual de dura, igual de difícil, que es un trabajo arduo que te puede generar muy buenos beneficios si es que lo puedes hacer de forma correcta. El análisis e interpretación consiste en, bueno, ya tengo los estados financieros, ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que descomponerlos en partes más pequeñas para poder entenderlos y toda esa información la tengo que traducir, tengo que diagnosticar a la empresa y no solo diagnosticar, nuestro trabajo, digo, como administradores financieros, si es que realmente eso es lo que quieres hacer, no únicamente consiste en interpretar los estados financieros. Los vas a interpretar y vas a hacer un plan de acción para que la organización mejore en caso de que necesite mejorar o para que continúe así en caso de que tus finanzas estén en perfectas condiciones. Bueno, pues básicamente eso es un poco de lo que vamos a ver, son los puntos que vamos a tratar dentro de la materia a lo largo de aproximadamente 4 videos, que es como estoy repartiendo la clase. Entonces, dicho lo anterior, vamos a revisar qué otro contenido. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es explicarte los sistemas de información. Antes de explicarte qué es la contabilidad, antes de explicarte qué son las finanzas, los estados financieros, vamos a ver qué son los sistemas de información. Bueno, la información es un conjunto de datos que cobran sentido para una persona, para un individuo. La información se transfiere de individuo a individuo o de entidad a entidad por medio de la comunicación, que es un aspecto sumamente fundamental dentro de las organizaciones. La comunicación es establecer canales de tal forma que la información fluya de manera correcta de una entidad a otra. Sin comunicación no hubiéramos llegado hasta donde estamos. La comunicación también base de pues la evolución humana y es responsable la comunicación de que estemos donde estemos. Imagínate que no te pudieras comunicar con otras personas, imagínate que no tuviéramos códigos, que no tuviéramos códices, que no tuviéramos lenguajes, que no tuviéramos alfabetos, que no tuviéramos números. Imagínate que no pudiéramos interactuar con otros. La información es sumamente importante, pero no confundamos información con datos. Los datos son un conjunto de elementos que obtienes de una fuente, determinada fuente, la que sea, pero que todavía no tienen sentido para ti. Los datos se convierten en información cuando tienen sentido para ti y cuando los puedes utilizar y los puedes adecuar a pues tus propósitos, ¿no? Entonces, es muy importante que la organización establezca sistemas de información formales y bien definidos, es decir, cómo vamos a obtener información, tanto del interior como del exterior de la organización, para utilizarla en nuestros fines. Y bueno, me permito leerte la definición de sistema de información. ¿Qué es un sistema de información? Bueno, un sistema de información es un conjunto formal de procesos. Hablando de formalidad, aquí voy a hacer un paréntesis. Recuerda que hay dos tipos de estructuras organizacionales o dos tipos de estructuras en las empresas. Hay estructuras formales y estructuras informales. Por ahí también se cuela en medio una estructura semi-informal o semi-formal, como le quieras llamar, pero las dos grandes clasificaciones son empresas u organizaciones formales y empresas u organizaciones informales. Las empresas informales son aquellas que no tienen puestos bien definidos, que no están departamentalizados, cuyas tareas no están bien definidas para cada miembro, que no tienen un organigrama claro, que no hay misión, visión, valores, es decir, que no tienen una filosofía escrita, que no hay contratos, que no hay manuales de organización, o sea, nada está en un documento de manera formal, firmado, entendido por todos. Por el contrario, una estructura formal es aquella estructura de la organización que pues está perfectamente constituida bajo las leyes o lineamientos de la región en la que se encuentre, tiene también, está departamentalizada, tiene misión, visión, por ahí visible, tiene valores, una filosofía muy clara para los empleados, políticas escritas, manuales de organización que los empleados pueden revisar,
organigrama muy bien estructurado, todo el mundo conoce sus funciones, sus puestos, etcétera. La administración clásica eh, propone o estipula que la formalización de las organizaciones juega un papel fundamental en el éxito de las mismas. Tú no puedes tener éxito si no estás bien formalizada, si no estás bien departamentalizada, si tus tareas no están por escrito, si no hay contratos, si nadie sabe lo que va a hacer, si no tiene un nombramiento. Entonces, es importante que trates de formalizar lo más que puedas, independientemente si tú tienes una pyme. Pues es importante tratar de formalizar, que esté por escrito, que las personas sepan cuál es su puesto, cómo su puesto influye en las decisiones o en el objetivo que persigue la empresa, cuáles son sus tareas específicas, quién es su jefe inmediato, etcétera. Esto te lo digo porque los sistemas de información, como aquí lo dice, es un conjunto formal de procesos, es decir, hay documentos en donde se establece cómo vamos a obtener la información que la organización necesita. Entonces, bueno, pues aquí el tip es tratar de formalizar lo más que podamos la estructura de la organización. Continúo donde me quedé. Un sistema de información es un conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada de acuerdo a las necesidades de la empresa, recopila, elabora y distribuye selectivamente la información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades de dirección y control. Te recuerdo cuáles son las fases de en el proceso administrativo: planear, organizar. Hay algunos autores que por ahí agregan integración de personal, dirigir y controlar. La dirección y control forman parte de la eh, valga la redundancia, forman parte de la parte dinámica. Recuerda que el proceso administrativo tiene dos partes, parte mecánica y parte dinámica. La parte mecánica la podemos llamar una fase de escritorio, ¿no? Donde todo se escribe, donde todo se planea, donde estamos echando a volar nuestra imaginación, nuestra creatividad, estamos pensando estratégicamente, estamos elaborando la planeación. En la fase mecánica tenemos la planeación y la organización, y en la parte dinámica puede entenderse como una fase de campo donde se ponen en marcha todos los planes, todo lo que nosotros pensamos y estipulamos. Ahora sí lo llevamos lo llevamos lo materializamos, vaya, lo llevamos a buen puerto, ¿no? Entonces la dirección y el control forman parte de esta fase dinámica del proceso administrativo. Es importante que tengas claro que un sistema de información son los métodos que la organización utiliza para obtener información, tanto del interior como del exterior. Esta información, pues obviamente debe ser obtenida de acuerdo a las necesidades de la empresa. No todas las organizaciones tienen el mismo necesidad o la misma necesidad de información. Unas necesitan un tipo de información y otras necesitan otro tipo de información. Un sistema de información es establecer de manera formal y clara cuáles van a ser nuestras fuentes de información, cómo las vamos a almacenar, cómo las vamos a utilizar, qué criterios vamos a utilizar para obtenerla, etcétera. Bueno, una vez dicho lo anterior y una vez que sabes que son sistemas de información, vamos a continuar con lo siguiente. ¿Cuáles son los componentes principales de los sistemas de información? Bueno, hay tres sistemas principales de los sistemas de información. El principal son los datos, que es lo que recolectamos de manera bruta, por así decirlo, haciendo nosotros nuestra minería. De hecho, hay un término en administración que se llama minería de datos, es extraer datos en bruto. Y son la materia prima del sistema de información, los cuales almacena, procesa y transforma para obtener como resultado final información. Te digo, los datos es un conjunto de elementos que tú tienes por ahí recopilados, pero si no cobran sentido para ti, no es información porque no la puedes utilizar. Los datos se transforman en información una vez que tú los analizas, los interpretas y los puedes hacer parte de los procesos que tú tienes que realizar dentro de la organización. En ese momento, los datos se convierten en información y en ese momento van a ser valiosos para ti. Puedes utilizar muchos métodos para interpretar esos datos, por ejemplo, la estadística, sobre todo la estadística, cuando vas a interpretar datos, sobre todo la estadística descriptiva, te ayuda a pues hacer gráficas, a hacer lecturas, a establecer correlaciones. Entonces, puedes utilizar, por ejemplo, se me ocurre estadística descriptiva para poder interpretar los datos y que se transformen en información. ¿Qué otro componente existen de los sistemas de información? Tenemos por ahí los usuarios, que
también se les llama, hay un término en inglés que son los stakeholders, que son usuarios de la información. Los stakeholders es cualquier persona que esté interesado en el desempeño de la organización, desde personal directivo, empleados, desde accionistas, a lo mejor si tu empresa cotiza en bolsa y tiene acciones en las bolsas de valores, pues los accionistas están interesados, algún auditor, las entidades financieras a las que les has pedido dinero, etcétera. Entonces, son de suma importancia. Dependiendo de los usuarios que yo tenga o de los usuarios que necesitan la información, yo voy a determinar cuáles van a ser las fuentes de esos datos para darles la información precisa que necesitan. Y también tenemos por ahí como el tercer componente los equipos. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues equipos informáticos, software, hardware, tecnologías de almacenamiento, qué herramientas vamos a utilizar para obtener información, para almacenarla, para transformarla, para interpretarla. Ahorita existen muchos programas que apoyan a las organizaciones a obtener, almacenar, interpretar información. Existen softwares que puedes contratar por una paga mensual en la que pues, automáticamente los alimentas de información o los alimentas de datos y te dan reportes bien estructurados de venta, de compra, de proveedores, de clientes, empleados, etc. Entonces ahorita es muy importante que te informes de cuáles son los equipos o los hardwares, softwares y todas las herramientas disponibles para que pues tu sistema de información sea efectivo. ¿Cuáles son los sistemas de información? ¿Cuáles son, perdón, los objetivos de los sistemas de información? Es decir, ¿para qué existen? ¿Por qué tenemos sistemas de información dentro de la organización? Bueno, pues el primero es apoyar a los objetivos y estrategias de la empresa. El objetivo es qué queremos lograr y una estrategia es un plan elaborado a largo plazo, teniendo en cuenta todas las variables que pueden afectar al desarrollo de este plan. La información pues es sumamente valiosa para apoyar los primeros objetivos. Recuerda que la información te ayuda a tomar decisiones correctas, con un menor margen de error, más acertadas. Y entonces, bueno, principal objetivo, apoyar pues, a las metas y estrategias de la empresa, también proporcionar información para el control de la totalidad de las actividades, es decir, obteniendo información sobre nuestros procesos, vamos a saber si estos van bien, si hay que corregirlos, si tienen áreas de oportunidad y podemos mejorar el proceso de control sobre estos procesos, ¿no? También adaptar las necesidades de información a la evolución de la empresa. Bueno, constantemente estamos evolucionando, estamos cambiando como sociedad, los mercados también están cambiando y evolucionando a la par de la sociedad. Entonces, pues las organizaciones tienen que evolucionar y conforme van evolucionando, necesitan otro tipo de información y necesitan otras fuentes. Los sistemas de información tienen que tener la virtud de adaptarse a esas nuevas necesidades para proveerle a la empresa la información que ahora necesita, de las fuentes que ahora necesita consultar, etcétera. Y finalmente, bueno, interactuar con los diferentes agentes de la organización, permitiendo que estos empleen el sistema de información para satisfacer sus necesidades de un modo rápido y eficaz. Importante que tus sistemas de información pues sean accesibles, ¿no? Que cualquier persona que los necesite tenga acceso a ellos, que puedan bajar un reporte, que puedan entrar desde el intranet de la organización o mediante la red local, que puedan bajar los reportes, que sean entendibles las interfaces, que los tengan a la mano, que sea información oportuna, es decir, que la presentes con oportunidad, no vas a presentar una información de hace 3 meses para tomar decisiones actuales, porque si bien es un marco de referencia, pues puede que ya se sesgue la decisión que vas a tomar, porque pues, vamos cambiando de manera constante. La información tiene que ser bien oportuna, tiene que ser relevante, confiable, y tus sistemas de información tienen que estar adaptados para estas necesidades de los usuarios que tú tienes. Bueno, y ahora sí vamos a entrar de lleno a qué es la contabilidad. Una vez que tú ya conoces qué son los sistemas de información, cuáles son sus elementos y pues más o menos cuál es el objetivo o la utilidad de los sistemas de información, vamos a empezar con una afirmación que dice así: la contabilidad constituye el principal sistema de información financiera dentro de las organizaciones. Entonces, podemos entender que la contabilidad, esta técnica o esta ciencia que nos ayuda a registrar y controlar todas las actividades económicas y financieras, constituye un sistema de información porque nos permite obtener información importante de índole financiera, es decir, todo lo que tiene que ver con los recursos financieros, con el dinero, que finalmente es uno de los recursos que
más perseguimos, porque recuerda que no es el único. Tenemos recursos materiales, humanos, técnicos y finalmente los financieros, pero el financiero es un indicador por excelencia de cómo se encuentra la organización. Entonces, la contabilidad en sí constituye un sistema de información. De ahí la importancia de conocer sobre la contabilidad, de saber llevar la contabilidad adecuada de un negocio, porque gracias a ello podemos obtener información adecuada para poder tomar decisiones y tener éxito en el terreno financiero. Bueno, ¿y qué es la información financiera? Antes de pasar a ver la contabilidad, vamos a ver qué es la información financiera. Recuerda que nosotros nos vamos a enfocar mucho en em, la contabilidad financiera y finalmente la contabilidad financiera se encarga de darle a los tomadores de decisiones la información financiera necesaria para sus propósitos, ¿no? Entonces, espero que estés tomando nota, te aconsejo que tomes nota, que hagas reflexiones, que estés consultando los términos que no conoces y que te acerques a tus docentes de tener la oportunidad, ¿no? ¿Qué es la información financiera? Bueno, pues la podemos definir como un conjunto de datos presentados de manera ordenada y sistemática. Te digo, en México hay normas para la información financiera, para presentar los estados. Y sistemática, ¿qué quiere decir? En un momento más vamos a ver la importancia de que la información financiera sea presentada siempre de la misma manera para que cumpla con la característica de comparabilidad, es decir, que tú puedas comparar la información financiera de este periodo con la del periodo anterior y así puedas saber si avanzaste, si retrocediste, si vas bien, si vas mal, etcétera. Entonces, tiene que ser presentada la información financiera de manera ordenada y sistemática y cuya magnitud es medida y expresada en términos de dinero, ¿no? Términos financieros que describen la situación financiera, los resultados de las operaciones y otros aspectos relacionados con la obtención y el uso del dinero. A lo mejor no definimos qué son las finanzas al inicio, aprovecho. Las finanzas pueden ser definidas como una parte de la economía que específicamente se encargan de la gestión del dinero, ¿no? Y estudia decisiones, por ejemplo, de operación, de inversión, de financiamiento, que es cuáles son las decisiones más acertadas al momento de operar o de llevar a cabo mis procesos productivos, cuáles son las más acertadas para la correcta gestión del dinero. También se encarga de decisiones de inversión, dónde voy a colocar mi capital excedente para que me dé resultados pues positivos y también de financiación, es decir, qué fuentes de financiación voy a utilizar, de dónde voy a obtener el dinero que necesito para realizar mis operaciones. También las finanzas estudian algo sobre ahorro, valor de dinero en el tiempo, etcétera. Entonces, son unas ciencias muy completas son parte de la economía que constituye una herramienta fundamental dentro de las organizaciones para poder gestionar el dinero de manera adecuada, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con el ámbito financiero está relacionado con la correcta gestión del dinero. Gestionando el dinero de manera correcta, pues entendemos que vamos a tener más productividad y que vamos a tener este, pues mayores beneficios y que por lo tanto el negocio va a evolucionar para bien, que es lo que queremos, ¿no? Que el negocio permanezca en marcha, que esté vigente a través del tiempo. Porque, pues bueno, ¿cuál es el principal objetivo de una empresa? Maximizar la ganancia de sus dueños o de sus accionistas o de sus inversionistas. La información financiera debe ser recopilada de una manera muy sistemática, como yo te lo decía. Hay formas estandarizadas de obtener la información financiera. Más adelante veremos normas de información financiera y la información financiera debe contar con ciertas características para que les sea útiles a los tomadores de decisiones dentro de la organización. Yo no puedo presentar cualquier tipo de información. Aquí hago hincapié porque te lo había mencionado anteriormente. Tienes que ver cuáles son las necesidades de los usuarios de la información para poder proveerles de la información necesaria o adecuada. ¿Qué características debe tener la información financiera para que sea adecuada, para que sea útil, para que pueda ser utilizada y constituya una herramienta de apoyo a las organizaciones? Pues la primera es confiabilidad. ¿Qué quiere decir? Que la información debe ser congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos y el usuario la debe de poder utilizar para tomar decisiones basándose en ella. Debe ser confiable, debe ser cierta, debe pues reflejar hechos correctos, porque bueno, la información financiera es muy susceptible a poder ser manipulada, a poder por ahí maquillar algún estado,
O no solo equivocarse, hay varios errores que se pueden cometer. El primero pues, es el error que así se le llama, errores cuando sumas mal, cuando pones un concepto equivocado, pero también hay, por ejemplo, otro tipo de accidentes como el fraude, que es cuando literalmente con dolo tú manipulas la información financiera para tu beneficio. Entonces, es importante que la información financiera sea confiable porque los tomadores de decisiones la van a tomar como base para hacer su planeación sobre ella. Si está mal, si no es cierta, si no es confiable, la planeación va a ser incorrecta y no va a funcionar. Entonces quiere decir que la organización no va a funcionar de manera adecuada. Otra característica es la relevancia. Debe servir de base en la elaboración de predicciones y en su confirmación y mostrar los aspectos más significativos. Yo únicamente debo de obtener la información que sea más significativa. Habrá mucha información a mi alrededor, pero alguna no le servirá a los tomadores de decisiones o a los usuarios. Yo tengo que tener la capacidad para únicamente recolectar los datos y convertirlos en información necesaria y relevante para mis usuarios. Otra característica es la comprensibilidad, que bueno, esta característica nos dice que la información debe ser de fácil entendimiento para los usuarios generales. Recuerda que no todos los usuarios de la información financiera son expertos en administración o en finanzas. También habrá algunos usuarios que eh, puede que tengan poco conocimiento sobre estas áreas y necesiten ver tus estados. Imagínate que eres repito el ejemplo, una organización que cotiza en bolsa y hay varias personas que son inversionistas potenciales, pero no le saben tanto esto de las finanzas. La información financiera debe ser comprensible para que ellos puedan revisarla, analizarla y decidir si invierten o no contigo. Otra de las características que ya te mencionaba anteriormente es la comparabilidad. Debe permitir a los usuarios identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad y con las de otras entidades. Es lo que te decía anteriormente. Los estados financieros generalmente siempre deben de ser uniformes, deben de tener la misma estructura, deben de ser apreciados o calculados de la misma forma, porque si tú no tienes uniformidad y este periodo haces el estado financiero de una manera y el siguiente periodo lo haces de otra manera y el siguiente periodo lo haces de otra manera, no los vas a poder comparar. No va a ser una información que tú puedas encontrar o que tú puedas enfrentar para saber si estás mejorando, si estás retrocediendo, si necesitas hacer cambios. Es importante entonces que la información sea comparable, que siempre la hagas bajo los mismos criterios, o sea, siempre la obtengas bajo los mismos criterios, siempre realice los estados con la misma estructura y en caso de necesitar hacer operaciones o cálculos, siempre los hagas con las mismas fórmulas para que tu información sea comparable. Otra característica que debe tener la información financiera es la verificabilidad, o sea, que sea verificable, debe poder comprobarse y validarse. Cuando hablamos de auditorías, cuando se están haciendo auditorías en las organizaciones, sobre todo la financiera, que también es de las más importantes, hablamos de algo que son documentos fuentes. Los documentos fuentes son los documentos que amparan todas las transacciones que están en los estados financieros, notas, facturas, contratos. O sea, la información debe tener la virtud de poder verificarse. En caso de que te vayan a auditar, tienes que tener todos los soportes necesarios para establecer que la información pues es correcta, ¿no? Y finalmente, información suficiente. Esta característica se refiere a que tú debes de presentarle a los usuarios de la información financiera pues, la información adecuada y necesaria. Generalmente, según las normas de información financiera, un paquete completo de estados financieros tiene balance general, estado de resultados, flujo efectivo, cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros. Las notas son anexos que se ponen a las notas en la que viene información adicional que puede servir mucho a los usuarios de la información para poder leer e interpretar los estados. Es información que pues a lo mejor no se aprecia de forma fácil en el estado y tú la anexas a lo mejor giro de la empresa, tamaño, algunas apreciaciones, le pones por ahí si los estados están en dólares, si hay recesión o expansión económica, etcétera. Entonces, esos son las notas y a eso se refiere información suficiente. Tú tienes que proveer al administrador de la información necesaria para que pueda tomar las decisiones correctas. O sea, no basta con recolectar la información y presentarla en estados, hay que asegurarse de que sea suficiente para el tomador de decisiones.
Bueno, también la información financiera tiene ciertas limitaciones, o sea, no es perfecta, no es el non plus ultra o no, no todo es miel sobre hojuelas. También hay ciertas limitaciones de la información que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la primera, su validez es transitoria y relativa. Los estados tienden a tener ciertas aproximaciones o apreciaciones en algunas de sus partes, que quiere decir que algunas cosas las calculamos o las apreciamos, no son 100% exactos. Su validez es transitoria porque, por ejemplo, los estados a lo mejor de enero de este año ya no me sirven porque ya cambió la economía, porque ya cambió el mercado, porque ya hubo alzas y bajas, entonces probablemente ahorita no sea tan acertada la información, por eso es importante que sea oportuna, que se presente pues, en el momento adecuado, ¿no? Una de las limitaciones es que es transitoria y la tienes que estar obteniendo en el momento oportuno. No se ajusta al valor real monetario, es lo que te comentaba, puede haber muchas variaciones en la economía, el dinero puede perder valor adquisitivo, puede aumentar la inflación, puede haber ahí un sinnúmero de fenómenos económicos y pues los estados financieros no se ajustan siempre al valor real. A lo mejor si lo sacaste a finales del año pasado, ahorita ya varió el valor real monetario, entonces pues no son tan apropiados para tomar decisiones y no pueden reflejar aquellos aspectos no financieros de los negocios. No todo es números en los negocios, no todos son análisis cuantitativos. El análisis cualitativo también es de suma importancia y los estados financieros tienen la limitante de que no muestran, por ejemplo, aspectos como comportamiento del mercado, satisfacción del recurso humano, a lo mejor, ¿qué otra cosa no pueden mostrar? Pues a lo mejor no muestran la aceptación que tiene tu producto en el mercado, etcétera. O sea, hay un sinfín de cosas que los estados financieros no te pueden mostrar. Únicamente te presentan cómo se está comportando el dinero. Y para tomar decisiones correctas es importante, sí, que sepas cómo se está comportando el dinero, pero que también veas aspectos generales de la organización, como recursos humanos, clientes, proveedores, mercado, etcétera. Entonces, bueno, brevemente te presenté ahí las principales limitaciones de la información financiera para que veas que no es perfecta y hay que saber utilizarla de manera adecuada. Vamos a cerrar por el día de hoy con esto para no saturarte mucho de información. Vamos a ver qué hemos visto hasta el momento. Vimos primero que es un sistema de información, que es la manera en que las organizaciones obtienen información que sus usuarios necesitan para desarrollar las operaciones de la organización de forma correcta. Vimos que los sistemas de información tienen tres componentes básicos, que son los datos, los usuarios y los equipos. Vimos cuáles son los objetivos de tener sistemas de información bien estructurados dentro de la organización. También vimos que la contabilidad pues, es el principal sistema de información financiera que tienen las organizaciones, de ahí la importancia de manejar o dominar los principios básicos de la contabilidad. Vimos qué es la información financiera, cuáles son las características principales que debe de tener y que debes de conocer si es que vas a trabajar en el área financiera de una organización o incluso para desarrollar de manera correcta las finanzas de tu propio emprendimiento. Y estamos viendo cuáles son las limitaciones, porque tiene ciertas limitantes, no es perfecta y hay que conocerlas también. Finalmente vamos a cerrar el día de hoy o la sesión del día de hoy con dos definiciones de contabilidad. Yo te recomiendo que después de leer las definiciones que aquí te propongo, te tomes el tiempo para realizar alguna definición propia. Si tienes una libreta en la que estés tomando notas, date la oportunidad de hacer una definición propia de contabilidad para que pues puedas afianzar los conceptos que estamos viendo el día de hoy. Bueno, ¿y qué es la contabilidad? La primera definición que te propongo es que la contabilidad es la ciencia que se encarga del control y registro de las actividades económicas y financieras. Ojo, la contabilidad no únicamente registra información financiera, también en algunas ocasiones información económica, información de cómo se comporta la economía. Los estados financieros tienen la virtud de mostrarte tanto la liquidez como la solvencia de las organizaciones. Liquidez, capacidad de pagar deudas a corto plazo y solvencia, capacidad de pagar deudas a largo plazo. Entonces, retomamos, ciencia que se encarga del control y registro de actividades económicas y financieras dentro de las organizaciones a fin de obtener información que ayude a los tomadores de decisiones a realizar su trabajo de forma efectiva. Y
También otra definición de contabilidad es disciplina que tiene por objeto registrar las transacciones de carácter financiero efectuadas por una entidad y con base en dicho registro suministrar información financiera estructurada en forma tal que sea útil a los administradores y otros interesados en ella. Básicamente las dos definiciones tienen la misma esencia. Quiere decir que la contabilidad es la técnica que nos ayuda a obtener la información de las actividades que la empresa lleva en cuestión financiera, es decir, en cuestión de dinero, para tenerla por ahí almacenada y presentada de manera estructurada a fin de que los tomadores de decisiones puedan trabajar con ella. Hasta el momento vamos a dejar por aquí la sesión del día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Te invito a ahondar en los temas que estamos tratando. Más adelante vamos a ver ahora sí tipos de contabilidad, objetivos de la contabilidad y nos vamos a enfocar de lleno a la contabilidad financiera, estados financieros e interpretación de los mismos. Te agradezco mucho que te tomes el tiempo de ver el material para que complementes por ahí el material de estudio que puedas tener en tus plataformas, ¿no? Te agradezco mucho, que tengas muy buena tarde y hasta luego.